Bueno, buenas noches. Para mí, tener la posibilidad de compartir parte de la experiencia es un privilegio y les agradezco mucho la invitación. Se había cerrado un poquito. Bueno, la idea de hoy es hablar un poco de la mamografía full digital, de sus beneficios y de los avances tecnológicos, hacia dónde va. Y la idea no era hablar de productos, sino hablar de hacia dónde va la tecnología, hacia dónde van estas nuevas herramientas. Pero no podemos dejar de hablar de la mamografía, de la mastografía y de su historia. La mastografía fue una herramienta clave para la detección temprana del cáncer de mama y es uno de los focos que todos nosotros queremos cada vez más incluir. Si vemos desde que comenzó, y yo les voy a marcar con qué equipo empecé a trabajar en los años 70, y no les voy a contar la verdad que empecé a trabajar con este equipo en el hospital. La evolución ha sido muy rápida. Si tomamos en cuenta que uno de los primeros mastógrafos dedicados fue en el 60 y estamos en 2024, en 64 años la evolución fue aceleradísima. Y un concepto que quiero empezar a que incluyamos es que ya no hablamos más de screening. Screening es un programa. Screening es un programa de gobierno, de Estado o privado para el seguimiento de la patología. Nosotros, desde la especialidad, empezamos a hablar de detección y empezar a diferenciar lo que es detección de diagnóstico. Como compañía represento una compañía que incluye muchísimas herramientas para detección y para diagnóstico, y en mastografía hoy vamos a hablar un poco de esas herramientas. Pero ¿por qué cada vez más estamos enfocados en la especialidad y en atraer hacia la especialidad a radiólogos especializados en mama? No hay. Tenemos una falta muy grande de radiólogos especializados en mama. ¿Por qué? Por múltiples razones que todos ustedes conocen. Pero fíjense que el cáncer de mama es el cáncer más diagnosticado en el mundo. Más del 12% de aumento de casos fue solo en el 2020. En el 2021 se detectaron solo en América Latina, sin incluir México, 150.000 nuevos casos. Y sabemos que la mortalidad se reduce entre un 20 y un 30% solo con la detección precoz. Ese es nuestro objetivo. Y solo para mencionar el VIRAD o la clasificación de la patología mamaria o de la densidad mamaria, el 70%, más del 70% de los cánceres de mama se detectan en mamas heterogéneamente densas y extremadamente densas. México tiene una tasa de mama densa de más del 70%. ¿Me equivoco, doctor? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Tenemos que lograr que las mujeres asistan a su examen. Tenemos que lograr aumentar la especificidad y reducir la espera. En países como los nuestros, en mi país, desde que veo una paciente con una imagen sospechosa hasta que puedo confirmar por todo el proceso burocrático, pueden pasar de 6 a 8 semanas. Es mucho tiempo, es mucho tiempo.
Nuestro sistema, y esto es lo único que voy a hablar de equipamiento, el tope de gama se llama Pristina. ¿Por qué Pristina? Porque Pristina significa brillante. Yo le estaba comentando hoy a la doctora Jenny que Pristina fue un equipo diseñado por mujeres, para mujeres. Fueron 15 ingenieras involucradas y el diseño lo hizo la directora de packaging de Avon. Es decir, pensaron en la mujer, en el confort, en reducir la ansiedad, en reducir la molestia que significa el examen. ¿Hay que comprimir? Sí, hay que seguir comprimiendo, lamentablemente. Pero es un equipo que puede ir desde lo más básico a las últimas generaciones. Un poco para ir avanzando es hablar de tomosíntesis. Tomosíntesis lo llamamos 3D. En realidad es un 3D porque puedo reconstruir un volumen, pero en realidad es un reenfoque de cada una de las posiciones. ¿Por qué la tomosíntesis vino a ganar mercado, sobre todo en determinadas patologías? Porque yo puedo mejorar la especificidad, puedo mejorar mi diagnóstico. ¿Por qué? Porque mamografía, no nos olvidemos que es una técnica 2D, es decir, yo tengo una estructura volumétrica que la comprimo y al comprimirla puedo estar solapando estructuras. ¿Sí? No sé si se ve el puntero de aquí. No. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Entonces yo puedo estar solapando estructuras. ¿Qué significa? Si yo tengo una masa y la estoy comprimiendo y debajo tengo una microcalcificación, probablemente puedo verla o no. Con tomosíntesis lo que voy a hacer es evitar esa superposición. ¿Cómo se logra? Se logra haciendo adquisiciones con nuestra compañía de una manera, con las otras compañías de otra, pero todas hacen un barrido continuo. ¿Sí? Y ese barrido continuo, desde el inicio de la posición hasta la otra, va adquiriendo determinada cantidad de imágenes. Esas imágenes en distintos planos, al ser reconstruida, me permite tener una imagen volumétrica. Muchas veces dicen que es como la tomografía lineal. Aquellos que tenemos un poquito más de años sabemos que no es como la tomografía lineal, porque la tomografía lineal era un brazo con un tubo que se movía de forma paralela y hacía un corte, y eso sí era un corte. Aquí no, aquí lo que estamos haciendo es desenfocando un plano para enfocarnos en el otro. Y vamos a obtener, sí, de ese volumen, la posibilidad de ver cortes dentro de ese volumen de 1 milímetro, o podemos agrupar esos cortes en lo que llamamos bloques o slabs de 1 centímetro. ¿Por qué? Porque yo puedo ver, fíjense, yo tengo una full digital convencional y tengo una imagen de plano y una imagen de bloque. ¿Qué significa? Que yo voy a ver bloque a bloque de a 1 centímetro. Cuando encuentro una patología, dentro de ese bloque voy a ver los cortes finos, que podemos decirle. Y entonces voy a poder establecer, incluso si tengo una distorsión o una no masa, poder evaluar el volumen de esa no masa. Pero, y esto sí es importante, hay aumento de dosis. Cuando yo pido tomosíntesis, estoy aumentando la dosis. Una de las glándulas más sensibles a la radiación es la mama. Cuidemos eso. Entonces, ¿qué hizo la compañía donde yo estoy? En lugar de hacer un barrido completo, hace lo que llamamos step and shot. Mueve, dispara, mueve, dispara, mueve, dispara. Eso hace que todo el estudio completo sea equivalente a una 2D convencional. No hay incremento de dosis. Entonces tengo mejor información con igual dosis de una mamografía 2D. Todavía seguimos incorporando y no confiamos mucho, y entonces hacemos 2D y 3D. Pero la tendencia es ir reduciendo y haciendo. En el mundo se está haciendo las craniocaudales en 2D convencional,
las medias laterales oblicuas con tomosíntesis. ¿Por qué las medias laterales oblicuas? Porque donde más estructura de glándula mamaria puedo ver. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la tomosíntesis? Una detección temprana de estructuras que pueden haber sido solapadas con el 2D, menos falsos positivas y menos dosis de radiación porque no tengo que repetir. Ahora, yo les voy a mostrar algunas imágenes de cómo se verían las microcalcificaciones con tomosíntesis. Y hemos incorporado, porque todas las compañías están en la búsqueda de mejoras de calidad de imagen. Entonces, vamos tomando algoritmos de reconstrucción de otras modalidades. Nosotros se la robamos a tomografía. Tomografía tiene un algoritmo de reconstrucción que reduce el movimiento respiratorio. Las mujeres respiran. Basta que uno le diga no respires para que lo primero que hacen es y empieza a salir movida la imagen. Bueno, para evitar eso, ese algoritmo reduce ese movimiento respiratorio. Y entonces por eso yo puedo obtener dentro, aún en una tomosíntesis, una imagen para ver micro de estas características. ¿Sí? O estas. Este es un estudio que se hizo en el 2021, si mal no recuerdo, o no sé si es el 21 o el 22, que es un estudio regio, que incluyó más de 40.000 pacientes hechas en el mundo. Mamografía full digital 2D versus, 2D versus tomosíntesis. ¿Y cuáles eran los beneficios? Fíjense que hubo dentro de la población estudiada de 20.000 pacientes, hubo un incremento del 96% de cánceres detectados precozmente y hubo solo un 3% de rellamado. Es decir, cuando a mí me dicen, pero a mí en mi país es muy común que digan, no, yo no le hago tomosíntesis porque el Seguro Social no lo paga. Entonces lo primero que yo les digo es cierto, no lo paga. Ahora, si vos tenés que recitar a un paciente porque tenés dudas diagnósticas, perdiste un turno, hiciste una imagen, perdiste tiempo ¿no era más fácil hacer una tomosíntesis? Y ahí empiezan hoy en muchos países a adoptar el protocolo de 2D en una proyección y 3D en la otra. Y ahora quiero introducir esta técnica que estoy enamorado, realmente enamorado, de la mamografía contrastada. La mamografía contrastada es un estudio específico, funcional. No se puede comparar a la mamografía contrastada con la tomosíntesis. Se puede comparar a la mamografía contrastada con la resonancia. ¿Por qué? Porque son los dos únicos métodos funcionales. ¿Qué es lo que veo? La neoangiogénesis. A ustedes no tengo que explicarles qué es la neoangiogénesis. Cuando a los tecnólogos les explico, les digo, ¿saben cómo aumenta mi barriga? Comiendo. ¿Sí? Es la única forma. Quiero adelgazar, pero sigo comiendo. Bueno, con los tumores pasa lo mismo, sean benignos o malignos. Yo tengo que ese tumor, para crecer de una manera indiferenciada, necesita comer. ¿Cómo veo que come cuando le llega sangre? ¿Cómo puedo hacer para ver esa sangre que llega con contraste? ¿Cómo es el estudio en general? La paciente ingresa, se pone una vía y se inyecta 1.5 por kilo de peso a 3 mililitros por segundo. Ay, no, le tengo miedo al contraste. Perdón, ¿quiénes de aquí hacen tomografía? ¿Sí? Todos, ¿no es cierto? Todos. ¿Cuántas reacciones adversas tienen por tomografía? Se hace una tomografía con contraste cada 4 segundos en el mundo. Una cada 4 segundos. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la mamografía contrastada? Tener lo mismo que tengo en un tomógrafo. Todos los elementos para actuar si tengo una reacción adversa. Pero no le tengo que tener miedo. No le tienen miedo a la tomografía y le tienen miedo a la mamografía. ¿Cómo se hace el estudio? Se inyecta
a los 2 minutos se posiciona la paciente, tengo 7 minutos mínimo para hacer todas las proyecciones. Aquí van a ver que dice craniocaudal derecha, craniocaudal izquierda. Bueno, todo este protocolo, yo fui a España y el doctor Rodrigo Alcántara me dijo, estás equivocado. No, pero si el protocolo del libro dice así, no señor. La experiencia nos dice que hay que hacer de la mama sospechosa la media lateral oblicua. Por lo menos esos son los protocolos que ellos usan y que yo adopté. ¿Por qué? Porque tiene una explicación lógica. De la mama sospechosa, la media lateral oblicua. ¿Por qué? Porque si por alguna razón la paciente se descompensa, tengo el diagnóstico. ¿Por qué la media lateral oblicua? Lo mismo que en tomosíntesis, porque es donde más glándula veo. Después, la media lateral oblicua contralateral. ¿Para qué? Para tener el mismo patrón de parénquima y comparar. Luego, las dos craniocaudales. Y si tengo captación, actualmente se está haciendo las laterales estrictas. ¿Por qué? Ya vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué cuidados tengo que tener? Los mismos cuidados que con la tomografía. Saber los valores de creatinina, si la paciente tiene riesgos o si es diabética. Yo no sé, de esto yo hablo poco porque cada país tiene un protocolo distinto. Pero en general es, si no tengo causas, si es una paciente de menos de 60 años y no tengo riesgos, factores de riesgo, no le pido laboratorio. En mi país no se pide laboratorio, a no ser que sea paciente de riesgo. ¿Sí? El aspecto técnico hace energía y otra ventaja de la mamografía contrastada es que tengo 2 estudios en uno y ya vamos a ver por qué. Pero hace un disparo de alta energía y uno de baja energía. Hace una recombinación tomando el pico máximo de yodo con filtros de cobre y me da la imagen ecualizada. ¿Sí? ¿Cómo la voy a ver yo? De esta manera. ¿Por qué les digo que... ¿Por qué les digo que es 2 estudios en uno? Porque la de baja energía es la mamografía 2D convencional. Y la de alta energía, que es esta, que es la recombinación de la de alta energía, es la imagen funcional. Es decir, que yo tengo la posibilidad de que con un estudio voy a ver tanto el 2D como el 3D, que aunque tenga contraste, y después vamos a ver casos y van a ver qué interesante, porque después de que vemos la lesión y volvemos a la 2D decimos, ah, ahí estaba. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la energía? Entre 26 y 30 kilovolt para la de baja energía, que es la convencional 2D, y de 45 a 49 kilovolt para poder filtrar el cobre, el yodo. Las limitaciones de la resonancia que hay, que existen, son los costos, el acceso. No todo el mundo tiene acceso a una resonancia. No en todas las ciudades hay resonancia de mama específica. Los implantes metálicos, la claustrofobia, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta que la mamografía contrastada incrementa un 20% la dosis. Entonces, tengamos en cuenta que sigue estando dentro de la dosis glandular aceptable, pero aumenta dosis. ¿Es una técnica nueva? No. Para nosotros, no. Nosotros empezamos en el 2011. Es una técnica nueva en cuanto a respaldo bibliográfico. Estamos, entre comillas, por favor, compitiendo con una resonancia que tiene 50 años de historia activa, o 40, ¿sí? Somos una modalidad nueva que recién ahora está cobrando auge. Y el auge lo está cobrando porque el American College of Radiology sacó los lexicon para mamografía contrastada. Entonces nos empezó a facilitar la vida de cómo
poder informarla. Cuando se vendía hace unos años y no estaba en los lexicon, me llamaban por teléfono y decían, Marcelo, hice una mamografía contrastada, ¿cómo le informo? Doctora, tomemos el lexicon de resonancia y lo adaptamos. No era lo lógico, no estaba bien. Yo le pedí al doctor Rodrigo Alcántara que me permita mostrar cuáles son sus indicaciones actuales. Es uno de los expertos que nosotros conocemos. Y las indicaciones son pacientes remitidas al circuito diagnóstico por sospecha. Mama densa con sospecha, ellos hacen directamente mamografía contrastada. Pacientes recitadas en el screening con sospecha. Pacientes con antecedentes personales de cáncer de mama. Estudios de extensión local y valoración prequirúrgica. Valoración en la neoadyuvancia. Estudio de extensión en las lesiones BI-RADS3. Cribado de pacientes de riesgo intermedio. Y pacientes con indicación de resonancia mamaria con alguna contraindicación o alguna limitación. Las ventajas es que no es necesario cambiar de equipo. Es en la misma sala, en el mismo entorno de la mamografía y por lo tanto a las pacientes les gusta más. Hay estudios que yo les voy a mostrar de la doctora Wendy Berg que la preferencia del paciente, habiéndose hecho los dos estudios, es hacerse la mamografía contrastada. Y es lógico, estar en un túnel de resonancia 35, 40 minutos sin moverse, etcétera, etcétera, no es confortable. ¿Sí? ¿Es necesario hacerla? Por supuesto. Sobre todo para evaluar lesiones axilas, retropectorales. Pero no venimos a competir, venimos a dar una alternativa. Cada vez hay más evidencia. ¿Sí? Desde Mark Lobbs con su libro de evidencias clínicas, Wendy Berg se detectó ella un cáncer de mama en resonancia. ¿Sí? Es decir, fue la defensora número 1 de la resonancia mamaria y hoy es la defensora de la mamografía contrastada. Las preferencias, como les decía, en satisfacción hay estudios hechos y más del 80% prefirieron hacerse mamografía contrastada versus resonancia. ¿Sí? Pero cada vez más hay más metaanálisis y más estudios. No solo que la intención no es comparar, la intención es demostrar la eficiencia de los dos métodos. Yo les voy a mostrar este caso y les voy a dar un tiempito para que traten de verlo. ¿Sí? Esta es una mama densa característica, extremadamente densa, muy difícil de ver, muy difícil de evaluar. Ups. Queda claro, ¿no? Obviamente, después de que veo esta imagen, no tengo dudas. Pero esta yo no las había visto. No sé si ustedes las vieron. Yo, personalmente, cuando me las mostraron, no las vi. Entonces, hoy podemos evaluar las extensiones. Hoy, en muchos países, se está utilizando la mamografía contrastada para evaluar extensión prequirúrgica. ¿Sí? Poder diferenciar una cicatriz de una recidiva. O poder pasar de un BI-RADS3 a un BI-RADS2, porque esta paciente no tenía nada, donde había una seria sospecha. Y de nuevo, hay un montón de Jockelson, o sea, grandes profesores empiezan a tener que tienen la suerte de tener ambos métodos, empiezan a hacer estudios comparativos. ¿Sí? Fíjense que esta paciente, tanto por resonancia como por contraste, se pueden ver exactamente las mismas lesiones. Entonces, como técnica es más rápida. La curva de implementación es más simple. Porque la curva de aprendizaje de resonancia, doctor, usted no me deja mentir, es larga. Los tiempos de informe son más cortos.
¿Por qué? Porque es en el mismo entorno. Ni hablar que los cirujanos la prefieren porque la entienden. La resonancia tienen que confiar en lo que ustedes informan. La mamografía contrastada la ven y saben en el entorno, es el mismo entorno de lo que están acostumbrados. Es más conveniente para el paciente y, nuevamente, una mamografía por resonancia demora entre 30 y 45 minutos y una mamografía por contraste demora 7 a 10 minutos. Entonces, poder tener en el mismo ámbito y decirle a la paciente, es nada, o mire, hay que seguir esto porque es algo, ya es reducir ansiedad, ya es bajar y mejorar los tiempos. Ya a una paciente que tengo captación, yo no sé, de nuevo, aquí en España, si la paciente tiene captación, el radiólogo tiene el derecho absoluto de continuar. ¿Cuál es el protocolo? Ahora vamos a ver, y es interesantísimo. Ellos ven una lesión, la localizaron, la pudieron ver por ultrasonido, la punzan en el momento y la paciente se va con un diagnóstico en 48 horas. Entonces, otra de las ventajas es la accesibilidad, la ubicación, horarios más flexibles. En Argentina están explotados los resonadores. Entonces, hay que hacer una resonancia de mama, domingo 3 de la tarde. Sábado 11:30 de la noche. Son los turnos que les dan, porque no hay turnos. ¿Sí? Pero esto tengamos en cuenta que es un grupo interdisciplinario el que va a establecer el protocolo de la mamografía contrastada, como lo hicieron con la resonancia. Hay un oncólogo involucrado, un radiólogo, un patólogo. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Lo que nosotros llamamos One Stop Clinic. One Stop Clinic es que venga un paciente, la vea un mastólogo, un oncólogo o quien sea, se haga el estudio, se haga la biopsia y se vaya con un diagnóstico. En un día. Entonces puede detectar tumores de hasta menos de 5 milímetros. Entonces estoy haciendo detección precoz. Ahora, ¿quedó ahí? No. Una vez que hice el estudio, tengo que biopsiarlo. Si tengo sospecha, tengo que biopsiarlo. ¿La mamografía contrastada tiene falsos positivos? Sí, claro que sí. Sobre todo los fibroadenomas. ¿Sí? Ahora, mi pregunta a ustedes que son los especialistas. Si yo tengo una mama que captó, ¿me voy a jugar a decir que es un fibroadenoma o la voy a biopsiar? La voy a biopsiar. ¿Sí? Para poder tener. Si es un fibroadenoma es una hermosa noticia para la paciente, y si es un cáncer es una hermosa noticia para la paciente porque puedo, como me dijo a mí un súper experto, le pude poner nombre a esa patología. ¿Para qué? Para cambiar el tratamiento. Ahora, la biopsia, nosotros hacemos biopsia por estereotaxia. ¿Qué es la estereotaxia? Es reducir el parallax. Yo los invito a todos ustedes que pongan el dedo adelante y con los dos ojos le apunten a alguien. Y después cierren el ojo derecho y cierren el ojo izquierdo. Y van a ver cómo se les corre el blanco. Bueno, para evitar eso, la estereotaxia hace 3 disparos. Uno en cráneo caudal, 15 grados oblicua derecha, 15 grados oblicua izquierda. Y con eso establece el target. Una vez que se establece el target, se posiciona. Nosotros tenemos 2 tipos de abordaje. Podemos hacer abordaje vertical o abordaje horizontal. Se recomienda, las tendencias es que el abordaje horizontal es mejor, pero eso depende de la experiencia del operador. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja del abordaje horizontal? Mama pequeña, lesiones muy cerca de mamila o muy retropectorales. Para mí tiene otra ventaja sumada cuando es vacío, que es que yo puedo ver la ventana de la aguja. Al poder ver la ventana de la aguja, puedo hacer que si está muy cerca de piel, en la rotación de los 360 grados, ¿en qué cuadrantes no aspire? Porque aspira. Y cuando aspira, cuando hablo que aspira, les digo aspira. Entonces puede dañarse la piel, que es uno de los riesgos. Entonces, si yo veo la ventana y puedo establecer en qué cuadrante
corto y en qué cuadrante no, me estoy asegurando un mayor éxito. Esto es mamografía vertical, no es mama caída. Perdón, no es mama caída. La mesa dedicada a estereotaxia es mama caída. Tiene ventajas y desventajas. Nosotros hacemos vertical, pero fíjense que la paciente puede estar sentada o acostada. Las ventajas son que puedo evaluar pequeñas masas, procedimientos más rápidos, todo esto en 2D. ¿Cuál es la desventaja? Las lesiones calcificadas o acompañadas de difusas no las puedo ver, y que si están muy cerca de la pared torácica no las puedo punzar. En 3D la diferencia es que tengo esos mismos 15-15, pero en forma dinámica. Entonces reduce tiempo y mejora precisión. Entonces ustedes fíjense cómo yo puedo ver un clip y las micro. Y entonces le voy a establecer el blanco sobre el mismo plano y exactamente lo mismo. Ahí le voy a indicar al robot. Las ventajas, nuevamente, la desventaja es la que está muy retropectoral, pero la ventaja es que aumento la precisión, sobre todo en las microcalcificaciones. Pero dimos un paso más. Si yo veía una imagen que solo la veía por funcional, y les puedo poner ejemplos en Chile, la doctora Lorena Cordero compró el equipo con mamografía contrastada, con estereotaxia 2D, 3D, pero en el momento en que lo compró no tenía contraste. Y ella hace un promedio de 100 contrastes por mes. Y me dice: Marcelito, 30% de las lesiones que veo por contraste no las encuentro por ultrasonido. ¿Qué hago con esos pacientes? Doctora, todavía nada. Entonces, ¿qué hacía? Las marcaba con un lapicero, o sea, hacía cualquier otra cosa. Cuando le hicimos el upgrade a contraste, a biopsia por contraste, empezó a punzar, y todas las lesiones que no veía por ultrasonido, y solo las que no ve por ultrasonido, las va a punzar por contraste. ¿Cómo es el protocolo? Se hace el estudio contrastado. Ella en realidad o hace estudio contrastado o hace resonancia, y con la resonancia incluso tiene mucha experiencia, y con la resonancia le hace la biopsia contrastada. ¿Por qué? Porque puedo punzar lesiones de menos de 5 milímetros, pero además una biopsia por resonancia demora entre 60 y 90 minutos, con un costo de material enorme. Entonces, en Argentina, solo 2 centros hacen biopsia por resonancia, en todo el país, por una cuestión de costos. Y ahora empezaron a hacer, en muchos centros que tienen nuestro sistema con biopsia por contraste, a hacer biopsia con contraste, no derivan. Entonces, fíjense que yo tengo una paciente acostada de esta manera para hacer biopsia. ¿Sí? Veo la lesión, la que ubiqué por ultrasonido la punzo por ultrasonido, y la que no vi por ultrasonido, ¿qué hago? Si la vi por resonancia, la punzo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lesiones vistas o por contraste o por resonancia directamente van a punción biopsia por contraste. Y acá muestra los números reales: 51% más de costos. Pero además las mismas limitaciones que habíamos hablado en la resonancia de mama. ¿Qué es lo que más estamos viendo? Las no masa. Tanto la doctora Kornecki como el doctor Alcántara, lo que más punzan con contraste son las no masa. Y aprendí un truco que me maravilló, porque lo peor que me pudo pasar fue en mi primera experiencia de mamografía con contraste por estereotaxia, fue una no masa. ¿Por qué es la peor experiencia? Porque yo tengo una no masa que la comprimo y la expando. Y al expandirla no sé si la estoy punzando. Entonces, el compresor, que al ser acceso horizontal es sin fenestrar, yo apretaba y perdíamos la lesión. Y la perdíamos, no la veíamos.
Entonces lo llamo al doctor Alcántara y le digo, Rodrigo, ¿qué hago? Me dice, ¿no podías empezar con algo más fácil? Pero bueno, me dice, comprime, tienes dos alternativas. O comprimes menos o haces la biopsia vertical. Ah, ok. El otro día estuve con él y me dice, te voy a dar un tip. ¿Cuál? Comprime con la fenestrada, aunque entres horizontal. Digo, pero ¿cuál es el criterio? Me dice, no estás comprimiendo la masa. Estás comprimiendo la mama, pero la no masa te queda en la ventana. Entonces, estamos evolucionando con estas técnicas. Fíjense que el estudio y la biopsia completa por mamografía contrastada no demora más de 10 minutos. Tips antes de la biopsia. No se comprime antes de inyectar, porque si no, no llega sangre a la lesión. No se limpia con nada que tenga yodo, porque si no da artefacto. Y acá algunos casos, fíjense. Miren lo que es la mama en 2D convencional. Es dificilísimo de encontrar la lesión. En cambio, cuando hago la mamografía con contraste y la recombinada, fíjense. Ventajas que incluso puedo punzar porque dura el contraste entre 7 y 10 minutos, podría punzar 2 lesiones en el mismo procedimiento. Y otra de las novedades, porque cuando las compañías están enfocadas a darles herramientas a ustedes, es esta. Este fue mi primer caso de no masa. Y esto que ven acá es una muestra de especímenes con yodo dentro del espécimen. Pero yo les decía que les queremos dar herramientas, y las herramientas ahora, además de la estereotaxia, se llama Sample Image. ¿Qué es el Sample Image? Es un dispositivo que con la mama comprimida, con la aguja clavada, puedo ver y obtener imágenes del espécimen. Entonces, si tengo que continuar, a ver, ¿y cómo la aguja clavada? La paciente está anestesiada. Si está comprimida, no sangra. Entonces, si tengo que continuar, porque los especímenes no traen la muestra que yo necesito, no tengo que descomprimir o salir corriendo a otro mamógrafo a que me hagan la imagen, volver. Simplemente corro un colimador, muevo el tubo y disparo. La paciente no recibe dosis y sí puedo obtener el espécimen. Ese es el procedimiento. Evidencias de biopsia con contraste, cada vez más. Doctora Kornecki, doctor Alcántara, doctora Caroline Balaguer del Roustac-Gussy de Francia. ¿Sí? Y cada vez más empiezan a haber artículos que respaldan no solo hacer biopsia, sino incluso marcaje por contraste. ¿Sí? Carcinomas loburillares. Es decir, tenemos nuevas herramientas. Ventajas: delineación precisa del alcance de la enfermedad, comparable con resonancia, mejor predictor en algunos casos, y la imagen de baja energía es una mamografía adicional. Hay distintas evaluaciones o determinaciones de enfermedad unifocal o multifocal que me resultan mucho más simples. Estadificación preoperatoria. ¿Y existen limitaciones? Sí, claro. No evalúa axila, cosa que la resonancia sí. No evalúa retropectoral, cosa que la resonancia sí. Son las mismas limitaciones de la mamografía convencional. Si hay sospecha, eco axilar. Es lo que, insisto, esto es lo presentado por el doctor Alcántara. Y la mamografía por resonancia es la preferida si se sospecha de pared torácica. Limitaciones, la evaluación axilar, las lesiones muy profundas,
y las desventajas si hay nefropatías o reacciones adversas ya conocidas. Les voy a mostrar esto que me pareció muy interesante, de nuevo es gentileza del doctor Alcántara, y es cómo ellos hoy hacen un protocolo de paciente de sospecha clínica con antecedentes de alto riesgo, le hacen directamente mamografía contrastada. Y en el momento, si tiene captación, tratan de biopsiarla por ultrasonido. Otras realidades, pero deberíamos apuntar hacia ahí. Como conclusiones, la mamografía contrastada es capaz de visualizar la neoangiogénesis igual que la resonancia, los resultados clínicos demuestran la misma eficiencia, es más sensible, tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad porque puede ver la captación de contraste incluso en las micro, que es una de las diferencias. ¿Sí? Y lo mejor es que se le puede dar seguimiento más simple a una paciente con tratamiento de neoadyuvancia. Esto es simplemente, yo pregunté aquí y me decían que aún hay mucha mamografía analógica digitalizada en México. Es importante tener en cuenta que si vamos a hablar de productividad, la mamografía full digital, además de todos los beneficios de diagnóstico, también tiene beneficios en cuanto a productividad y tiempos. Como compañía me es un orgullo decir que tenemos todas las herramientas a su disposición para la detección precoz y lucha contra el cáncer. Muchísimas gracias.